Y también agradecemos al Señor porque nos concede llegar a 1 de Samuel capítulo 12 el día de hoy. 1 de Samuel capítulo 12. Nos encontramos en la coronación del primer rey de Israel. Aquí en el capítulo 12 vemos a Saúl, el primer rey de Israel, en la cima de su vida, en la cima de su reino. ¿Por qué decimos esto? Porque en los capítulos 9 y 10 vimos que fue escogido, confirmado, capacitado, instruido, probó el poder del Espíritu Santo en la victoria del capítulo 11. Y aquí al final del capítulo 12, digamos que el Señor le entrega un pueblo listo para ser guiado por Él. Aquí en 1 de Samuel capítulo 12, el Señor le dio a Saúl e Israel un ejemplo de servicio al Señor y una exhortación al servicio al Señor mediante Samuel. De tal manera que podemos dividir este hermoso capítulo en dos partes y vamos a ver, si el Señor quiere hoy, aquí en 1 de Samuel capítulo 12, dos elementos del servicio al Señor que te impulsan a practicarlo. Dos elementos del servicio al Señor que te impulsan a practicarlo. En primer lugar, vemos el ejemplo del servicio. Y en segundo lugar, vemos la exhortación al servicio. El ejemplo y la exhortación. Veamos entonces el primero, comenzando ahí en el versículo 1 y hasta el 5, veamos el ejemplo del servicio. El ejemplo del servicio. 1 de Samuel 12, versículo 1. Vean lo que dice el texto. Dijo Samuel a todo Israel: He aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Esto se refiere a lo que vimos allá atrás en el capítulo 8. Recordarán que Israel le pidió a Samuel un rey humano, ahí en 1 de Samuel 8, y en los capítulos 10 y 11, Samuel puso al rey Saúl sobre Israel, obviamente Samuel actuando como representante de Dios, y aquí seguimos en el 12:1, en la misma ceremonia de coronación de Saúl que vimos, recuerdan ustedes, al final del capítulo 11. Y en esta ceremonia de coronación de Saúl, Samuel se está dirigiendo primordialmente a Israel. La nación está reunida aquí en 1 de Samuel 12. Obviamente Saúl también es responsable por lo que está viendo y oyendo. Pero observen aquí en el 12:2 lo que Samuel le dijo a Israel en esa ceremonia de coronación de Saúl. 12:2 dice: Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. En otras palabras, Israel había conocido la vida de Samuel desde niño. ¿Recuerdan ustedes? Allí en 1 de Samuel capítulo 1, Israel había visto a Samuel de 2-3 años de edad sirviendo al sumo sacerdote Elí. En 1 de Samuel 3:20 dice que todo Israel sabía que Samuel era fiel profeta de Jehová. En el 4:1 Samuel habló a todo Israel. Israel incluso sabía cómo vivían los hijos de Samuel. Y recuerdan que esto lo vimos en el 8:3. Vemos que los hijos de Israel se entregaron a la avaricia, los hijos de Samuel se entregaron a la avaricia. Y esta fue la excusa, recuerdan ustedes, que usó prácticamente Israel a través de los ancianos de Israel. Ahí en el 8:5, los ancianos de Israel le pidieron a Samuel que les diera un rey como todas las naciones porque sus hijos eran avaros. Y esa fue una excusa. Rechazaron a sus hijos como jueces, le pidieron a Samuel que les diera un rey. Y entonces, aquí la idea del versículo 2 es que Israel conocía la vida de Samuel desde que era niño. Israel sabía que Samuel había vivido en obediencia a la palabra de Dios. Y aquí en el versículo 3, Samuel se colocó, digamos, en el lugar del acusado. Se lo colocó bajo el juicio de Israel para que lo evaluaran. Y por eso les dijo esto. Vean el versículo 3. Aquí estoy. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Este Saúl, el ungido, que estaba ahí oyendo este sermón de Samuel.
Y continúa hablando aquí Samuel a Israel en esta ceremonia de coronación, versículo 3, les dice, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado, quiere decir si he oprimido o hecho mal a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho, quiere decir soborno, para cegar mi... Si yo he pecado contra alguien, si les he robado, si he sido sobornado, y se los devuelvo. Y aquí viene la respuesta del pueblo en el 4, véanlo. Primera de Samuel 12:4, entonces dijeron, nunca nos has calumniado. En el hebreo, nunca nos has oprimido, ni agraviado, quiere decir, ni nos has tratado mal. Y al final del 4, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo en el 5, escuchen qué respuesta de Samuel, Jehová es testigo contra vosotros. En otras palabras, el Señor sabe que esto es la realidad. Samuel no estaba viviendo una apariencia de obediencia con pecado oculto. No, la apariencia era la realidad. Lo que ellos habían visto era la realidad y por eso se atrevió a invocar aquí a Dios como testigo en el 5 y les dijo, Jehová es testigo contra vosotros. Y añade aquí a la autoridad humana ahí presente en el 5, y su ungido, Saúl, también continúa ahí el versículo 5, observen, también es testigo en este día que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Vean ustedes, hermanos, qué palabras tan importantes. Aquí el pueblo confirmó la vida irreprensible de Samuel. Confirmaron que Samuel era un hombre de Dios, un hombre íntegro, un hombre que vivía lo que predicaba. Samuel no fue como serían varios reyes de Israel, empezando por Saúl, que aprovecharían su autoridad para tomar las posesiones de la gente. Así lo vemos en 1 de Samuel 8, 11 al 16 y el 14, 52. Samuel prácticamente fue como Moisés. En Números 16, 15, ahí en Números 16, 15 recordarán que Moisés dijo, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Entonces, Samuel dijo aquí prácticamente en los versículos 2 al 5, no he quitado nada, ni me han sobornado, ni los he tratado mal, y lo que ustedes ven por fuera es lo mismo por dentro, y por eso me atrevo a invocar a Dios como testigo de que Él conoce mi vida interior, y es lo mismo el interior que lo que ustedes ven en el exterior. Qué gran declaración de integridad. Así, también Pablo le dijo a los ancianos de Efesios la misma idea en Hechos 20:33, recuerdan cuando se despidió. Pablo les dijo lo mismo que Moisés, lo mismo que Samuel. Pablo les dijo, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Entonces, Samuel, Moisés, Pablo ejemplificaron de manera imperfecta pero genuina el liderazgo espiritual de Cristo. Y este texto de 1 de Samuel 12, 1 al 5, presenta este ingrediente inconfundible de un líder espiritual como Cristo, de un pastor genuino. ¿Saben cuál es? Resumido en una palabra, da. Da. Ese es el amor genuino. Da, no toma. Da, no toma. Es Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Efesios 5:2, y andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Esto, hermanos, es tan importante. Como alguien dijo, los pastores falsos toman, los pastores verdaderos dan. Los pastores falsos toman, los pastores verdaderos dan. En otras palabras, sirven, no son servidos. Otra vez, reflejan a su amo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y así es igual en tu vida como cristiano. ¿Quieres saber si estás madurando espiritualmente? Vas a dar más, no menos. Vas a tomar
menos y vas a darle más al Señor y a la gente en toda área de tu vida. Esta es una gran verdad. Así debemos vivir por la gracia del Señor para que con buena conciencia podamos decir lo mismo que Moisés, Samuel y Pablo. Entonces, la vida fiel de Samuel habría sido un ejemplo potente para Saúl e Israel de una vida fiel al Señor y a su palabra. Porque desde su juventud, versículo 2, hasta que estuvo lleno de canas, dice él aquí, hasta que ya era viejo y lleno de canas, Samuel se mantuvo fiel. Fue como Daniel, ¿recuerdan? Que desde joven hasta que fue mayor fue un hombre fiel. Y en esta etapa de su vida, como dice aquí él en el versículo 2, ya viejo y lleno de canas, en esta etapa en particular, escuchen, el Señor usó a Samuel para cumplir con una responsabilidad crucial. ¿Cuál? Establecer al primer rey de Israel, Saúl. En el capítulo 15, acabar lo que el primer rey de Israel no hizo al matar a Agag. Y encima de eso, destituir a Saúl como rey. Y en el capítulo 16, nombrar al reemplazo de Saúl, el rey David. A veces pensamos que conforme un creyente envejece es más inservible, que no es tan útil para el reino. Esa es la manera de pensar del mundo, ¿no? Ver la edad como si fuera un zapato viejo. Ya uno envejece, pues ya tira el zapato, ya guárdalo ahí porque pues este viejito ya no sirve. Esta viejita ya no nos sirve, mete a jóvenes. No, hermanos, aquí vemos una perspectiva diferente, que lo opuesto puede ser el caso. Es posible que seas mayor y estés lleno de canas y el Señor esté por usarte de una manera clave para el reino como nunca antes en tu vida te ha usado. Lo hizo con Moisés en sus 80s, guiando a Israel en el Éxodo. A Josué en sus 80s, 90, guiando a Israel a Canaán. Pablo en 2 de Timoteo, ya mayor, escribiendo una de sus epístolas más importantes. Y Juan, ya mayor, escribiendo Apocalipsis en el exilio. En Génesis capítulo 27, Isaac, en su vejez, ilustra, sin embargo, una tentación. Conforme pasan los años, incluso en cristianos, enfrentamos la tentación que vemos en Isaac en Génesis 27, esa tentación de vivir para el placer temporal, manifestado en la comida, los viajes, los bienes materiales. Yo ya me jubilé, yo ya trabajé, es hora de que descanse. Y vivo para mí primordialmente. Esa es la manera de pensar del mundo, la manera de pensar centrada en uno mismo, la manera de pensar que vemos reflejada en Isaac en un sentido, al pedirle a Esaú una comida. Eclesiastés 4:13 nos presenta otra tentación de la vejez, creer que sabemos todo y que nadie nos puede enseñar. Así lo dice Eclesiastés 4:13, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Pero Samuel, versículo 2, era ya viejo y lleno de canas y era un hombre íntegro. Era un hombre que servía con todo su corazón al Señor. Que por la gracia del Señor seamos como Samuel, que lo más importante en nuestra vida sea obedecerlo de todo corazón, seamos jóvenes o mayores, para ser instrumentos útiles para extender el reino, como dice 2 de Timoteo 2:21. Y escuchen esto, la vida fiel de Samuel aquí remarca, resalta el pecado de Saúl. Dices tú, ¿cómo? Saúl trató de ser que este hombre de Dios estuvo ahí, lo vio, trató de ser que este hombre de Dios llamado Samuel, recuerden, Saúl estuvo aquí cuando Israel confirmó públicamente la integridad de Samuel y a pesar de esto, Saúl no guardó el mandamiento de Dios en 1 de Samuel capítulo 3 y persistió en pecar al grado que Dios en el capítulo 15 lo destituyó del reino. Esto es lo que hace el pecado, hermanos. Escuchen, pisa el legado de una vida fiel. Le da la espalda a un ejemplo de fidelidad. Como Saúl.
Esto es perder el privilegio espiritual de que Dios ponga una persona fiel en nuestra vida para imitarla y en lugar de seguir su ejemplo, nos damos la media vuelta y nos entregamos al pecado. No podemos hacer eso. No podemos darnos la media vuelta. Por la gracia del Señor, debemos imitar a la gente piadosa que el Señor coloque en nuestra vida, como lo dice Filipenses 3:17. Ahí Pablo dijo, recuerdan hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Dices tú, oye, pero qué arrogante Pablo que dijo, imítenme a mí. No, no fue arrogante porque recuerden, 1 Corintios 11:1 dijo, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Y por el poder del Espíritu, hermanos, tenemos que seguir el ejemplo de Samuel para ser un ejemplo para otros. De nuevo, esto es vivir en 1 Corintios 11:1 como la dirección en nuestra vida, imitando a Cristo para que otros nos imiten a nosotros. Y hermanos, es imposible hacer esto por Zoom. Es imposible imitar la vida de piedad de un hermano por una pantalla. ¿Por qué? Porque no puedes ver su vida de cerca. Es imposible ser un ejemplo de vida obediente al Señor para otros por Facebook. ¿Por qué? Porque no pueden ver tu vida de cerca. Esta es una de las razones por las que es indispensable ser parte de una iglesia local. Necesitas integrarte, comprometerte con asistir y servir y conocer a otros hermanos y que ellos hagan lo mismo contigo. ¿Por qué conoció Israel a Samuel también, incluso a sus hijos? Porque vivía entre ellos. En ciertas situaciones, claro, como alguien que está hospitalizado, que tiene problemas de salud, en ciertas situaciones ver un servicio por internet es una bendición. Porque en esas situaciones la otra opción es no ver nada, porque la persona no puede congregarse. Pero la norma es, lo que las Escrituras dan por sentado es esto, que seamos parte de una iglesia local. No podemos cumplir los unos a los otros, recuerden, no podemos cumplir las ordenanzas de manera virtual. Supongo que podríamos, pero el diseño de Dios no es ese. Hay una rendición de cuentas íntima cuando nos conocemos, nos vemos dónde nos falla esto, dónde nos falla aquello, nos ayudamos unos a otros. ¿Cómo vamos a aplicar ese mandato del ósculo santo, el beso? Por internet no puedes. Mostrar afecto no puedes. Un abrazo a la distancia, bueno, pues muy lindo, pero eso no es posible si no estás con la persona. Pero de nuevo, la norma es, lo que las Escrituras dan por sentado, es que seamos parte de una iglesia local, conocemos de esta manera la vida de otros, nos conocen de cerca. Solo así es posible imitar el servicio al Señor de otros y que otros nos imiten en nuestro servicio al Señor. Digo, cuando tenemos por ahí algún catarrito y decimos, oye, ir a la iglesia. No, hombre. Y de repente pienso, Josías Grauman, qué catarrito. La fortaleza espiritual que modela nuestro amado hermano, entre otras virtudes, se me olvida el catarrito. Igual otros hermanos que vemos y dicen, mira, nada más yo me estaba quejando y ve a este hermano y ve a esta hermana. Eso es el efecto que el Espíritu Santo produce en una congregación local, en cualquier congregación local que está buscando honrar al Señor. Y esto lo usa el Señor para fortalecernos espiritualmente, para ayudarnos a sobreponernos y ayudarnos a sobreponernos por la gracia del Señor en nuestra lucha contra la tentación, el pecado. De nuevo, hermanos, esto es parte de estimularnos al amor y a las buenas obras, como dice Hebreos 10, 24 y 25. De tal manera que si tenemos dificultades con cierto pecado, ver cómo otros sirven con todo su corazón al Señor nos motiva a evitar ese pecado, incluso acercarnos a ellos y pedirles consejo para ayudarnos en esa dificultad. Y si por la gracia del Señor estás sirviendo fielmente al Señor, otros que están luchando se te acercan y te piden oración, te piden consejo, y el Señor puede usarte a ti para ayudarlos a dejar cierto pecado.
es de ánimo. Entonces, aquí en 1 de Samuel 12 vemos dos elementos del servicio al Señor que te impulsan a practicarlo. Dos elementos del servicio al Señor que te impulsan a practicarlo. En primer lugar, ya vimos el ejemplo del servicio, versículos 1 al 5. Y en segundo lugar, la exhortación al servicio. La exhortación al servicio. Versículos 6 al 25. Después de que Israel reconoció la fidelidad de la vida de Samuel, como lo acabamos de ver en los versículos 1 al 5, ahora Samuel les predicó un sermón realmente, aquí en los versículos 6 al 25, y en este sermón él confrontó su pecado y los animó a ser obedientes y concluyó con una advertencia. Aquí les habló como si estuvieran en una corte y como si ellos fueran los que estaban siendo juzgados. Vean el versículo 6. Entonces Samuel dijo al pueblo: Jehová, que designó a Moisés y Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Versículo 7. Ahora pues, aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación. Y en el hebreo, todos los hechos rectos, de salvación rectos, piadosos, que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Y aquí viene una lista breve de acciones que el Señor realizó por Israel. Esas acciones demostraban la rectitud perfecta del Señor, es la idea aquí. Y junto con eso, vean aquí en los siguientes versículos el poder soberano del Señor a librarlos de las naciones y también juzgarlos con las naciones. Y vean también la misericordia de Dios al responder a las oraciones de Israel. Versículo 8. Vean el 8. Sigue Samuel hablándole a los israelitas. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Aquí vemos que el Señor mostró su poder y misericordia al responder las oraciones de Israel y enviar a Moisés y Aarón para sacarlos de Egipto y llevarlos hasta la tierra donde vivían. Pero este versículo 8 abarca lo que vemos desde el libro de Éxodo hasta el libro de Josué. Y vean el 9. A partir del versículo 9, Samuel abarca de manera resumida desde el libro de Jueces y en adelante hasta llegar a su época. Dice el versículo 9, y se olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Císara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Versículo 10, aquí viene otra vez. Ellos clamaron a Jehová y dijeron: hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos, pues, ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Esa palabra es clave aquí en esta sección de 1 de Samuel 12. Prácticamente la palabra serviremos, la idea de servir a Dios, es el centro, la médula, lo que resume el mensaje que Samuel le dio a Israel aquí. Te serviremos. Vean la versículo 10. Esta palabra serviremos en el 10 se refiere a una lealtad total, sin reservas, exclusiva al Señor. Ellos, aquí en el 10, se comprometieron a dejar los ídolos y volverse de manera exclusiva para servir al Señor. Y vean lo que pasó, versículo 11. Dice en el 11, entonces, esto es en respuesta a su petición de que el Señor los librara y su compromiso de que lo iban a servir. En el 11, entonces, Jehová envió a Jerobal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Vean aquí, hermanos, un patrón, un ciclo. Recuerdan ustedes, lo encontramos en el libro de Jueces resumido. Israel pecó contra Dios y adoraron ídolos, y Dios los juzgó al entregarlos a naciones que los conquistaron. Y después le dijeron a Dios que estaban arrepentidos y le pidieron que los librara. Y entonces Dios levantó libertadores para liberarlos de esas naciones enemigas. Y escuchen, esta es la idea clave aquí. Mucha atención. Realmente el Señor les demostró
que era un rey. A esto va Samuel aquí. Les está recordando que el Señor era un rey que los protegía, que los libraba de sus enemigos. Pero ahora, aquí en 1 de Samuel, su rebelión fue más allá de sus rebeliones pasadas. ¿Por qué? Porque ahora no dijeron que estaban arrepentidos, sino que rechazaron a Dios como rey y pidieron un rey humano. Ahí está en el 13, en el 12, véanlo. Versículo 12, Samuel le sigue diciendo aquí a los israelitas: y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Vean, hermanos, es inconcebible que ellos hicieron esto. Vean la secuencia de lo que está diciendo aquí el Espíritu Santo a través de Samuel. Después de que su rey, Jehová, los sacó de Egipto, los metió a Canaán, los entregó a sus enemigos por haberlo olvidado, después de que respondió a sus oraciones y envió a libertadores y los libró de sus enemigos y les dio seguridad, después de todo esto, rechazaron a este rey incomparable, Jehová su Dios, y lo reemplazaron por un rey humano. ¿Por qué? Por miedo de los hijos de Amón. No de Jamón, Amón. Y vean, hermanos, la misericordia perfecta de Dios. Al volver a decirles cómo podían disfrutar de la bendición de Dios, aún después de haber rechazado al Señor como rey. Versículo 13. Dice en el 13, Samuel a Israel: ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido. Ahí está Saúl entre ellos, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Estaban viéndolo ahí en el mismo momento que oyeron esto, Saúl. Y versículo 14, vean la misericordia de Dios. Otra vez, a pesar de acto de rebelión, de este acto de rebelión tan flagrante, abierto, descarado, que después de tantas muestras de fidelidad, le dieron la espalda a Dios, pidieron un rey, rechazaron al Señor. Otra vez el Señor en su gracia les dice cómo podían disfrutar de la bendición del Señor. Versículo 14. Se los dijo así. 14. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Otra vez la idea de servicio, ¿la ven ahí? Esto lo enfatiza Samuel. La idea aquí es esta: si Israel y Saúl servían al Señor de manera total, harían bien. Disfrutarían de la bendición del Señor. Y aquí en los versículos 14 y 15 vemos que el servicio al Señor lo demostramos, escuchen, al obedecer su palabra. ¿Cómo demostramos nuestro servicio al Señor? Obedeciendo los mandatos de las Escrituras. Así de simple. Observen que el rey y el pueblo tenían la misma obligación de obedecer la palabra de Dios. En el 14 de nuevo, vean la frase al final del 14. Si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Esto es importante. El rey y el pueblo tenían la misma obligación de obedecer la palabra de Dios. El rey no estaba por encima de Dios y su palabra, sino por debajo de Dios y su palabra. Y esto vuelve a mostrar la insensatez, la torpeza de haber pedido un rey humano. ¿Pidieron un rey humano para reemplazar al rey divino que les había dado su palabra? El rey humano, Saúl, era un pecador, igual que el resto de los israelitas, con la misma obligación de obedecer al Señor que el resto de los israelitas. Pero el rey que rechazaron, Yahweh, Jehová, el Señor Jesucristo, es perfecto. Y aquí viene una advertencia seria en el 15, versículo 15. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová,
la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. ¿Qué es esto de la mano de Jehová? Ya lo hemos visto aquí en 1 de Samuel, describe el poder del Señor al actuar. El poder del Señor al actuar. Y la idea aquí es esta, hermanos, que la mano de Jehová estuviera contra ellos era algo aterrador. Que el poder del Señor estuviera contra ellos como lo estuvo contra sus padres, significaba el poder del Señor desatado en juicio. Así como cuando extendió su mano y juzgó a Egipto en Éxodo 3:20, misma frase, misma idea en términos generales. O cuando se agravó la mano de Jehová y juzgó a los filisteos en 1 de Samuel 5:6. Hermanos, así pasa. Cuando pecamos nos exponemos a que la mano de Jehová esté contra nosotros. Esto es, a que Dios desate su poder contra nosotros en juicio, en la forma de disciplina. ¿Y quién creen que va a ganar? Sí. ¿Tenemos esperanzas? El que Él dijo y fue hecho, habló y existió, mandó y existió. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil si Él creó todo de la nada solo hablando? Esto va más allá de la frase te pones a las patadas con Sansón. No es Sansón, con el omnipotente. Y para demostrarle su poder, versículo 16, vean lo que hizo el Señor. 1 de Samuel 12:16. Samuel le sigue diciendo en esta ceremonia de coronación, esperad aún una hora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. Versículo 17, ¿no es ahora la siega del trigo? Esta era la temporada seca, sin lluvias, de mediados de abril a mediados de junio. Nunca llovía en esa época. Y Samuel le dijo aquí a Israel, versículo 17, yo clamaré a Jehová y Él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. En otras palabras, les voy a mostrar que estuvieron mal en rechazar a Dios y pedir un rey, y se los voy a demostrar con algo milagroso. Algo que obviamente solo sucedía en esa época, no sucede esto en nuestra época, porque ya está cerrado el canon, no es necesario, y en ese momento certificó otra vez que Samuel era un profeta genuino, y esto fue para una situación específica, para mostrarles, versículo 17, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Era necesario, probablemente Samuel pensó esto porque decía, bueno, pues ya pasó todo, estamos celebrando, ¿no? Estaban celebrando, aquí está nuestro rey, guapo, alto, estamos de maravilla. ¿Cómo? ¿Hicimos mal? No. Si estuviéramos mal, Dios no nos bendeciría con un rey tan guapo como este. No habría ganado la victoria, no habríamos ganado la victoria contra, capítulo 11, contra los amonitas, ¿recuerdan? No, hombre, no está tan mal. No, sí estaba muy mal, nada más que Dios les mostró gracia, les mostró paciencia, les mostró misericordia, como tantas veces lo hace con nosotros. Y este es un recordatorio, hermanos, de que las circunstancias no son una verificación de nuestra obediencia al Señor. Nunca evalúes tu obediencia al Señor por tus circunstancias, porque Dios puede hacerlo, como lo vemos aquí en el capítulo 12, que en su gracia, misericordia, paciencia, te concede alguna bendición temporal aunque estés en pecado. Él hace salir su sol sobre malos y buenos. Mateo 5. O vamos a decir, bueno, ve tanto pecado, pues deben estar bien porque están vivos todavía. Tonto de incrédulo que disfruta de tantas bendiciones temporales. No. Sabemos que Dios, Romanos 2, no ignoran la paciencia, la longanimidad de su paciencia y misericordia, ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento. Dios muestra su bondad, Romanos 2, a pesar de que no lo merecemos, con la intención de llevarnos al arrepentimiento. Para el incrédulo, salvación; para el creyente, santificación. Entonces, versículo 18, vean esto. Versículo 18, Samuel clamó a Jehová. Y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día. Qué hermoso, otra vez vemos a Samuel orando y Dios respondiendo.
18, Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Esto fue un milagro verdadero. Y vean otra vez a Samuel orando y al Señor respondiendo, como lo hemos visto antes en los capítulos anteriores. Y aquí, hermanos, tienen ustedes la base de la piedad de Samuel, la base de su integridad, como lo vimos al principio del capítulo 12. Porque Samuel podía ser un hombre que vivía lo que predicaba internamente en su corazón, en sus pensamientos, deseos y externamente a los ojos de la gente. Porque Samuel vivía una vida realmente de piedad. Y además de eso, el Señor contestaba sus oraciones conforme a su voluntad. Respuesta: porque Samuel tenía una relación con el Señor que era correcta. Porque la relación de Samuel con el Señor era la correcta. Por eso podía decirles que el Señor era testigo, versículo 5, de que vivía en integridad. En otras palabras, no era un hipócrita. Samuel no era como un fariseo que por fuera pretendía verse bien, pero la realidad es que internamente estaba lleno de pecado debido a que no tenía una relación correcta con el Señor. No, ese no era un problema. No era el caso en la vida de Samuel. Hermanos, es una hermosa verdad. Es lo mismo con nosotros. Como dice Primera de Juan, solo si creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, podemos tener una relación de amor íntimo, cercano con Dios, y el Espíritu Santo comienza a vivir en nosotros a partir de ese momento, el momento en el que creemos en Cristo, y esta es la única manera en la que podemos vivir en santidad genuina como Samuel. Disfrutando, igual que Samuel, de que el Señor conteste nuestras oraciones conforme a su voluntad. Y después de que el Señor hizo este milagro, versículo 19, de hacer llover en épocas sin lluvia, en respuesta a la oración de Samuel, vean lo que dijo el pueblo en el 19. Entonces, versículo 19, dijo todo el pueblo a Samuel, ya que vieron este milagro: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos. Ahora sí les dio miedo. Tenían miedo de que Dios los matara. Porque, versículo 19, a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. ¿Fue correcto que reconocieran su pecado? Además de que este milagro demostró que Israel había pecado, también demostró que Samuel era un profeta verdadero que hablaba la palabra de Dios. En términos de Deuteronomio 18, 21 al 22, como todo profeta verdadero, lo que él dijo que pasaría, pasó. Entonces, en el versículo 19, Israel reconoció que había pecado al pedir un rey, y versículo 20, vean lo que pasó. Aquí está la respuesta de Samuel. Versículo 20. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis. Vean ustedes, hermanos, otra vez la marca de un líder espiritual fiel, de un líder que refleja a Cristo: compasión. Compasión. Ya confesaron su pecado, no había necesidad de revolcarlos. Son una bola de ingratos ustedes. ¿Qué voy a orar por ustedes? Bola de impíos. Estoy hasta acá. No. Este hombre refleja el corazón de Dios, ¿lo ven? Este es un hombre piadoso. Versículo 20, Samuel respondió al pueblo: no temáis. Vosotros habéis hecho todo este mal. Vean, no lo negó. Estuvo mal lo que hicieron. Pero con todo eso, con todo el mal que hicieron, no os apartéis en pos de Jehová. Y aquí está otra vez la idea central de su mensaje aquí. Sino servidle con todo vuestro corazón. Aquí tienen ustedes un llamado al arrepentimiento. Este fue un llamado a un compromiso total con Dios. Así como en el versículo 10, siglos antes se habían comprometido a servir al Señor, esta palabra servirle otra vez se refiere a una lealtad total, sin reservas, exclusiva al Señor. Y al servirle, observen la frase al final del 20, al servirle con todo su corazón,
significa que era algo que tenían que determinar en la profundidad de sus pensamientos, sus deseos. En términos del Nuevo Testamento, hermanos, esto es lo que significa confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Romanos 10:9. Como cristiano, tú eres su esclavo. El Señor Jesucristo es tu Señor, que quiere decir tu amo. Esto es vivir en Romanos 12:1 como sacrificio vivo. Vives con una lealtad total, sin reservas. Lo más importante en tu vida es obedecer la palabra de Dios. Esto es servirle. Y lo haces con todo tu corazón. ¿Qué significa eso? Que es algo que determinas en la profundidad de tus pensamientos, tus deseos. No es nada más exterior, como los fariseos, que por fuera se verían bien, pero por dentro estaban llenos de pecado. Comienza con lo que decides, confiando por el poder del Espíritu. Decides desde lo que piensas, decides por tu gracia, Señor, voy a ser leal a ti sin reservas como lo más importante. Voy a obedecer tu palabra. Eso es lo más importante. Y lo quiero hacer, Señor, desde lo que pienso. Me voy a esforzar por tu gracia a evitar pensamientos que me lleven a pecar. Voy a evitar pensamientos pecaminosos y esos pensamientos pecaminosos que también me llevan a pecar externamente. Son pecado ya internamente, pero los quiero evitar, Señor, para no pecar contra ti, ni interna ni externamente. Y, Señor, esto es lo más importante en mi vida. Esto es servirle con todo su corazón. Esto es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas. Y vean el versículo 21, un texto muy rico. Después de llamarlos a servir al Señor con todo su corazón, Samuel también les dijo en el 21, no os apartéis en pos de vanidades, en el hebreo de nada, cosas que son nada, de nada, que no aprovechan ni libran porque son vanidades, son nada. Esto significa que no debían seguir a los ídolos. Hermanos, igual que ellos, si vamos como lo más importante en nuestra vida, a obedecer la palabra de Dios desde lo que pensamos, deseamos y hacemos, no podemos vivir para nada más que el Señor. Porque vivir para algo que no es el Señor es idolatría. Recuerden, no puede decir, bueno, a mí no se aplica esto, no tengo yo mi altarcito ahí, mi santo Pepito ahí en el baño. No, hermanos. No, la idolatría también se manifiesta, recuerden, en hacer lo que tú quieres en lugar de hacer lo que el Señor manda. Eso es Colosenses 3:5. Y al igual que Israel, si no haces lo que el Señor manda por encima de cualquier otra cosa, sirves un ídolo. Puede ser una persona, una idea, puede ser tú. Al final eres tú a quien sirves, porque haces lo que quieres antes de lo que Dios quiere, y eso es idolatría. Es la violación del primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos que delante de mí o al lado de mí. No, Señor quiere adoración exclusiva, total, suprema, para que en todo Él tenga la preeminencia, usando Colosenses. Y vean aquí, hermanos, 4 características de los ídolos. Muy rico este texto en el 21. Esto se resume en 1 Corintios 8, 4 al 6. Pero escucha, si tu prioridad no es obedecer al Señor, en primer lugar, demuestras que te has apartado del Señor. Demuestras que te has apartado del Señor si lo más importante para ti no es obedecer su palabra. Ahí está, versículo 21, véanlo. No os apartéis. No os apartéis. Segundo lugar, de 4, si tu prioridad no es obedecer al Señor, si lo más importante no es que obedezcas la palabra de Dios desde lo que piensas y haces, vives para nada. Si tú no vives en primer lugar y sobre cualquier otra cosa para obedecer al Señor, vives para nada. Versículo 21 lo dice, véanlo. No os apartéis en pos de vanidades, nada en el hebreo, que no aprovechan ni libran porque son vanidades, son nada. Vivir para un carro, para un patrimonio, para la salud, para la familia, para tu esposa, como lo más importante en tu vida, tu esposo, tus hijos. Si no vives para el Señor sobre cualquier otra cosa, si lo más importante en tu vida no es obedecer la palabra de Dios
estás viviendo para nada. Es lo que dice el texto. En tercer lugar, si tu prioridad no es obedecer al Señor, no te aproveche espiritualmente. No te aproveche espiritualmente. Versículo 21 lo dice, no aprovechan. Esas vanidades, esos ídolos no aprovechan. No aprovecha, obvio, no te sirve espiritualmente, no te ayuda a conocer mejor a Dios, a obedecer más a Dios. Al contrario, te aparta de Dios, como ya lo vimos, no os apartéis. Y en cuarto lugar, escucha, si tu prioridad no es obedecer al Señor, vives en esclavitud espiritual. Y si ese es tu estilo de vida, no eres cristiano. Y si no te arrepientes, terminarás condenado al infierno eterno. ¿Por qué creen que la Biblia incluye tantos ejemplos del juicio de Dios contra Israel? Para darnos, que esté emocionante leer la Biblia. Oh, mira, ya se puso bueno, la acción ya entró aquí. Ya se van a matar, ya viene 1 litro de sangre. Vente, a los que les gustan las películas de acción. No, no, hermanos, es una advertencia tras advertencia tras advertencia. Como lo estudiamos con Josías en 2 de Pedro 2, ¿recuerdan? Si Dios no perdonó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, a los ángeles que pecaron, al mundo antiguo de Noé, ¿sabe el Señor guardar a los piadosos, librar a los piadosos y reservar a los impíos para el día del juicio? Dios va a juzgar, lo creas o no, lo sientas o no. Ahí está en el versículo 21. Si tu prioridad no es obedecer al Señor, vives en esclavitud espiritual. Versículo 21, ni libran. No te libra de tu amor al pecado el vivir para algo o alguien que no es Dios. El que hace pecado esclavo es del pecado. Entonces ellos no debían seguir ídolos. ¿Por qué? Versículo 22. 1 de Samuel 12, 22. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre. ¿Por quién es Él? Porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. ¡Qué privilegio! Dios no los dejaría, a pesar de tanto pecado en ellos. Dios no los dejaría debido a quién es Él, y Él los había escogido para ser su pueblo y no los dejaría. Y esto de nuevo, a pesar, como lo resumió aquí Samuel, a pesar de que a lo largo de su historia lo habían rechazado. Y el último rechazo aquí lo acababan de cambiar por un pecador, por un rey humano. Hermanos, esto es blasfemo. Cambiar al Dios de dioses, al Rey de reyes, por un humano. ¿Se dan cuenta que esto fue una forma de idolatría en Israel al haber rechazado al Señor y haber puesto un rey humano? Señor, no, mira, no queremos que reines tú, queremos reemplazarte por un humano. ¿Se dan cuenta, hermanos, la magnitud de esta blasfemia? Y ahora les estaba dando otra oportunidad aquí de serles fieles. De serle fieles. ¿Por qué? Porque versículo 22, por su grande nombre, por su gloria, por quién es Él, por sus perfecciones, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo, porque los había escogido, son su pueblo escogido aún en la actualidad. Y aquí, hermanos, les da la oportunidad, otra vez, escuchen esto, de devolverle, de corresponderle la fidelidad que Él les había mostrado. Esto, hermanos, es amor sin paralelos. Esto es gracia incomparable. Esto es misericordia infinita, fidelidad inquebrantable de Yahweh, del Señor Jesucristo. Este es nuestro Rey. Y vean cómo concluye aquí Samuel, versículo 23. Así que, lejos sea de mí, que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto, en el hebreo lo correcto. Aquí Samuel habría pecado al no orar. ¿Por qué? Porque él tenía la responsabilidad de orar por Israel y también instruir a Israel. ¿Por qué? Porque esto es lo que Dios había mandado de los sacerdotes levitas en Deuteronomio 33:10. Y Samuel, como sacerdote levita, tenía esa obligación. Y en términos de
Efesios 6, 18 y 1 Timoteo 2, como cristianos, nosotros también pecamos cuando no oramos por otros hermanos y por la salvación de los perdidos. Y como dice Colosenses 3, 16 y 1 de Pedro 2, 9, también pecamos cuando no estamos evangelizando conforme el Señor nos da la oportunidad y enseñándonos y exhortándonos unos a otros de manera personal, informal. De nuevo, el Señor no dice tienes que evangelizar a un alma diaria, si no, estás en pecado. No, no dice eso. Sino que conforme el Señor te dio oportunidad y estás buscándolo conforme el Señor lo permite. Aquí en el versículo 24, vean, les repitió por tercera vez que debían servir al Señor de manera total. Les dijo, versículo 24, solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas he hecho por vosotros. En otras palabras, debido a todo lo que el Señor había hecho por ellos, debido a que el Señor les había perdonado su pecado por haberlo rechazado, por haber pedido rey, todo el poder y misericordia y rectitud que les mostró siglo tras siglo tras siglo, debido a todo lo que el Señor había hecho con ellos, debían otra vez decidir obedecerlo sin engaño, sin reservas. Como nosotros, Romanos 12:1, por las misericordias de Dios, presentad vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Ver las perfecciones de Dios aquí, de nuestro Señor, de nuestro Rey de Reyes Jesucristo, ver su fidelidad, gracia, bondad, misericordia, santidad, juicio, ira, soberanía, nos debe motivar, impulsar a serle fieles. Esa es la idea aquí. Versículo 25 concluye este sermón en ese día de coronación con una advertencia seria. Dice aquí el 25, mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Entonces serán arrastrados, serán arrebatados. Vean qué advertencia. De nuevo, esto indica que la nación y su rey tenían la obligación de someterse al Rey de Reyes, a Yahweh. Y esta fue la exhortación que Israel en primer lugar, pero también Saúl porque estaba ahí. Esta fue la exhortación que oyeron ese día cuando Saúl fue coronado como rey. Sabían cómo hacerlo. Lo habían visto encarnado en Samuel. Lo habían oído en Samuel. Su vida dependía de su obediencia al Señor, de su paciencia y gracia infinitas. El Señor les dio la oportunidad de iniciar esta nueva etapa con este nuevo rey, sirviendo al Señor con todo su corazón. Como alguien dijo, la amenaza más seria para Israel no era externa, sino interna. La amenaza más peligrosa para Israel era el juicio de Dios contra su pecado, no las naciones enemigas. Ellos querían un rey que los defendiera de lo que ellos pensaban que era el peligro más serio, pero la realidad es que su rey humano no podía protegerlos contra el peligro más serio. ¿Cuál es ese? El juicio de Dios contra su pecado. Que Dios desate su poder en juicio contra el pecado. Ese es el peligro más serio que cualquier ser humano puede enfrentar. Solo Jehová, el rey que acababan de desechar, podía protegerlos del juicio del pecado. ¿Cómo? Mediante la fe arrepentida, demostrada en obediencia total a su palabra. Y así también para todo ser humano en términos eternos, solo el Señor Jesucristo nos puede librar del peligro más grande que podemos enfrentar. El peligro más grande, hermanos, no es que se desplome la economía y perdamos nuestros ahorros, incluso ni que te enfermes y te mueras físicamente. El peligro más grande es la ira de Dios en el infierno. Y solo el Señor Jesucristo nos puede librar del juicio eterno que nuestro pecado merece, a través de la fe arrepentida en su vida, muerte y resurrección. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Él murió conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó para nuestra justificación, para la justificación de los que creemos en Él. Solo clamando a Él,
Solo si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, como lo explicamos hoy, solo si estás dispuesto a dejar tu pecado y rendir tu vida a Él como su esclavo, es que Él, a través de la fe en los méritos de Cristo, Él te recibe y te perdona y te protege de la ira de Dios que mereces por tu pecado, porque Él llevó la ira de Dios por el pecado en la cruz para el beneficio de los que creemos en Él. Hermanos, como dijimos al principio, aquí en el capítulo 12 dejamos a Saúl en la cima de su vida, en la cima de su reino, escogido, confirmado, capacitado, instruido, aquí ya con un pueblo listo para ser guiado. Tenía todo para honrar al Señor como rey. Pero escuchen, fue todo para nada. Todo para nada. Ese es el título de nuestro estudio de la semana próxima, si el Señor quiere, en 1 de Samuel 13. Todo para nada. Oremos. Padre bendito, qué privilegio abrir tu palabra. Qué privilegio ser expuestos a tu palabra viva, que es como fuego, que es como martillo. Gracias, Señor, por este texto tan hermoso, por mostrarnos aquí un ejemplo de la obra de tu Espíritu en un hombre fiel, fiel desde joven y fiel ya viejo y lleno de canas. Gracias, Señor, por enseñarnos la importancia en términos de aplicación de congregarnos, la importancia de evaluar nuestra vida para asegurarnos de que no le demos la prioridad a nada por encima de obedecerte a ti, de obedecer tu palabra. Porque hacer eso no sirve de nada, no nos libra, no nos edifica. Eso es apartarnos de ti. Examínanos, Padre, para que confesemos nuestro pecado cada uno en donde haya necesidad, de acuerdo con lo que acabamos de estudiar. Y oramos, Señor, que aquellos que no te conocen, quizás hay alguien en esta mañana que todavía no ha confesado a Jesucristo como Señor, que tu Espíritu abra su entendimiento y le haga ver la realidad de su pecado. Que no sea como los israelitas aquí, que probablemente estaban ahí celebrando y con su rey pensando estamos bien, y quizás por eso en parte le diste un milagro en respuesta a la oración de Samuel para mostrarles lo mal que estaban. Solo tu Espíritu puede hacer eso a través de tu palabra. Sabemos que esa es nuestra inclinación, evaluar nuestra relación contigo por beneficios temporales. Si estamos engañándonos pensando que estamos bien, cuando realmente estamos pecando, pero estamos pensando, mira, tengo salud, tengo trabajo, tengo dinero, debo estar bien. De lo contrario, el Señor no me daría esto. Que nos abras el entendimiento para ver que esa es una mentira, una manera equivocada de pensar. Gracias, Señor, por esta mañana. Te damos la gloria a través de Cristo Jesús. Amén.